La oscuridad en el olivar de Getsemaní era pesada, casi líquida. El centurión Cayo Casio Longinos despreciaba esta parte del trabajo, no la violencia, sino el sórdido asunto de la política religiosa local. Caminaba detrás de los guardias del templo, cuyo nerviosismo era un hedor agrio que se mezclaba con el olor a polvo y olivos. Él, un soldado de la 12ª Legión, reducido a ser el músculo de un sumo sacerdote histérico. Mantengan la formación, gruñó a sus hombres más por aburrimiento que por necesidad. Entonces lo vieron, el grupo de hombres durmiendo torpemente bajo los árboles, y el que no dormía, el predicador. Un hombre se adelantó del grupo de guardias, un local llamado Judas. Cayo lo observó con frío desdén. Judas se acercó al predicador. «Salve, maestro», dijo, su voz demasiado alta en el silencio. El beso fue un sonido húmedo y obsceno. El predicador Jesús lo miró, no con rabia ni con miedo, con una tristeza tan profunda que por un segundo incomodó a Cayo. «Amigo», dijo Jesús, su voz tranquila, «a lo que vienes». El caos estalló. Uno de los seguidores del predicador sacó una espada con un grito torpe y le cortó la oreja a un ciervo. Cayo desenvainó su gladio, listo para la matanza. «¡Basta!», gritó el predicador, su voz cortando la noche. Cayo se detuvo, sorprendido por la autoridad en esa voz. Observó con incredulidad cómo el prisionero tocaba la herida sangrante del ciervo y la sangre se detenía. La oreja estaba curada. Un silencio atónito cayó sobre el huerto. Cayo envainó su espada, un frío inexplicable recorriéndole la espalda. Esto era diferente. Las siguientes horas fueron un farsa. Cayo y sus hombres se quedaron en el patio del sumo sacerdote, Anás, y luego de Caifás, mientras los sacerdotes, con sus túnicas finas, corrían como hormigas en un nido pateado. Falsos testigos se contradecían. El prisionero permanecía en silencio, una isla de calma en un mar de odio frenético. Cayo vio al hombre de la espada, el que había curado Pedro, acurrucado junto al fuego. Lo vio encogerse cuando una sirvienta lo señaló. Lo escuchó maldecir, jurando que no conocía al hombre. Cayo sintió desprecio. ¿Por esta gente débil se estaba perdiendo una noche de sueño? Al amanecer, lo llevaron ante Pilato. Cayo apreció la fría lógica del prefecto. Pilato no veía amenaza política, solo fanatismo religioso. «¿Eres tú el rey de los judíos?», preguntó Pilato con un toque de burla. El prisionero respondió: «Tú lo dices». Pilato, exasperado, intentó liberarlo. Le ofreció al pueblo la elección: el predicador silencioso, un terrorista conocido, un asesino llamado Barrabás. Cayo conocía a Barrabás. Era un animal, un problema real. La elección era obvia, pero la multitud, agitada por los sacerdotes en el pavimento de abajo, rugió como una sola bestia: «¡Barrabás! ¡Barrabás!». Pilato palideció, miró a Jesús. Cayo vio algo en los ojos del prefecto: miedo. «¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo?». El rugido que volvió fue inhumano: «¡Crucifícalo!». Pilato se lavó las manos, un gesto de debilidad política que Cayo despreció, y luego, para apaciguar a la bestia, ordenó la flagelación. Fue entonces cuando el mundo de Cayo Casio Longinos comenzó a romperse. Como centurión había supervisado docenas de flagelaciones. Era un asunto sucio, diseñado para romper no solo la piel, sino el espíritu. El flagrum con sus trozos de hueso y plomo estaba hecho para desgarrar. Los hombres gritaban, maldecían a los dioses, rogaban, se desmayaban. Cayo dio la orden. Los legionarios expertos en su brutal oficio ataron a Jesús a la columna. El primer latigazo restalló en el aire frío de la mañana y golpeó la espalda del prisionero. El cuerpo se tensó, un siseo de aire salió de sus labios, pero no gritó. El segundo golpe arrancó la piel. Cayo observó impasible al principio. El tercero, el cuarto. La espalda se convirtió en un mapa rojo de dolor, pero no hubo gritos. No hubo maldiciones. Solo el sonido húmedo de los látigos y el gruñido de los soldados. Cayo sintió que un sudor frío le brotaba en la nuca. La disciplina de este hombre era sobrehumana. Era más que estoicismo. Era otra cosa. «¡Suficiente!», gritó Cayo antes de lo habitual, su propia voz sonando extraña para sus oídos. Los soldados se detuvieron, jadeando. El prisionero se desplomó contra sus ataduras, su espalda un horror de carne desgarrada, y en medio de su agonía levantó la cabeza y miró a Cayo. Sus ojos no estaban llenos de odio, estaban llenos de una piedad que lo quemó. El resto fue una pesadilla febril. Los soldados, borrachos de crueldad, tejieron una corona de espinas y se la clavaron en el cráneo. Se arrodillaban burlonamente. «¡Salve, rey de los judíos!». Cayo sintió náuseas. Era un exceso, era indigno de un soldado romano,
Le cargaron el patíbulo, el travesaño de madera áspera sobre los hombros destrozados, y comenzó la marcha hacia el Gólgota, el lugar de la calavera. Cayo iba a caballo, abriendo paso entre la multitud que aullaba. El ruido era ensordecedor. Mujeres lloraban, los sacerdotes gritaban sus insultos. El hombre caía, una y otra vez. Era un desastre logístico. Estaba retrasando la ejecución. ¡Tú!, gritó Cayo, señalando a un hombre con aspecto de extranjero que miraba con horror desde la multitud. Simón de Cirene, toma la viga. Llegaron al lugar. Un viento fétido soplaba sobre la colina, cargado con el olor de la muerte. Le ofrecieron al prisionero vino con mirra, un anestésico crudo. Él lo probó y lo rechazó. Cayo sintió un escalofrío. Quería sentirlo todo. Lo arrojaron sobre la madera. Un soldado se arrodilló sobre su brazo, buscando el lugar justo en la muñeca. Cayo oyó el primer golpe seco del mazo sobre el clavo de hierro, un sonido que conocía bien. El cuerpo del hombre se arqueó en un espasmo de agonía silenciosa. «Padre», susurró el hombre, su voz ahogada por el dolor, «perdónalos, porque no saben lo que hacen». Cayo Casio se congeló. Su mano fue a la empuñadura de su gladio. ¿Perdonarlos? ¿Perdonar a los sacerdotes que lo traicionaron? ¿Perdonar a Pilato que lo condenó? ¿Perdonar a los soldados que lo estaban clavando? ¿Perdonarlo? El mundo de Cayo se inclinó. Levantaron la cruz y la dejaron caer en el agujero con un golpe sordo que dislocó los hombros del crucificado. Lo pusieron entre los otros dos, los ladrones. El letrero que Pilato había ordenado colgaba sobre su cabeza: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Los sacerdotes se burlaban abajo. A otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. El sol comenzó a oscurecerse. Eran las 12 del día, y la luz del sol se fue. No fue un eclipse, fue un manto de oscuridad antinatural y fría que cayó sobre la tierra. Los gritos de la multitud se convirtieron en murmullos de miedo. Los soldados se agruparon, sus ojos brillando nerviosamente en la penumbra. Cayo miró hacia la cruz. Podía oír al ladrón de un lado maldecir a Jesús, pero el otro ladrón reprendió al primero. Ni siquiera temes a Dios estando en la misma condenación, pero éste ningún mal hizo. Y luego el ladrón miró a Jesús y dijo: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, en su agonía, giró la cabeza y le prometió el paraíso. Cayo sintió que el pánico, un miedo que no había sentido en batalla, le subía por la garganta. Miró hacia abajo y vio a la madre del prisionero, de pie junto a su discípulo más joven. Estaban allí, firmes en medio del horror. Los vio mientras Jesús les confiaba el uno al otro. Pasaron las horas en esa oscuridad aterradora. El aire era gélido. Los soldados ya no bromeaban. Y entonces, cerca de la hora 9, el hombre en la cruz gritó con una voz que pareció rasgar el velo del mundo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue un grito de desolación tan profundo, tan humano, que Cayo sintió que su propio corazón se rompía. Este no era el lamento de un hombre común, era el dolor de un Dios. Y finalmente el prisionero dijo: consumado es. Respiró hondo por última vez, una respiración que pareció arrastrar todo el sufrimiento del mundo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. E inclinando la cabeza, expiró. En el instante en que murió, la tierra tembló. No fue un temblor, fue un rugido. Las rocas se partieron, el suelo se abrió, los caballos relincharon de terror, los soldados cayeron al suelo. A lo lejos se escuchó un grito desde la ciudad. El velo del templo, la cortina de 20 metros de altura que separaba al hombre de la presencia de Dios, se había rasgado en dos, de arriba a abajo. Cayo Casio Longinos, el cínico, el profesional, el soldado de Roma, se levantó temblando. La lluvia fría comenzó a caer en la oscuridad. Miró hacia la figura inmóvil en la cruz. La guerra en su alma había terminado, había perdido, y al perder lo había encontrado todo. Verdaderamente, dijo en voz alta, su voz temblando ante sus propios hombres, este hombre era hijo de Dios. Para asegurarse de la muerte antes del sábado, un soldado nervioso tomó una lanza. Cayo lo observó. El soldado hundió la punta de la lanza en el costado del prisionero, y del costado muerto brotó algo imposible, no un goteo de sangre coagulada, brotó un torrente de sangre y agua. Cayo Casio Longinos, el centurión de Roma, se quitó el casco. Y en la colina de la Calavera, bajo una tormenta antinatural, en medio de un terremoto, frente a un Dios muerto que sangraba vida, se arrodilló. Y por primera vez en su vida, el soldado que lo había visto todo, no supo qué más hacer.